Bueno, como les decía, yo le iba a explicar unas leyes de Kirchhoff, pero primero vamos a ver dos casos, ¿sí? Vamos a ver un circuito donde empezamos de alguna forma a relacionarlo con un poquito más de la realidad. Es decir, el circuito que vimos anteriormente, que es este, es el circuito más simple. Es decir, nosotros en realidad tenemos circuitos bien complejos en nuestra casa, los circuitos integrados, los circuitos electrónicos. Todos esos circuitos nosotros lo podemos llevar a este modelo de circuito más simple. Supongamos que tenemos este tipo de circuito donde tenemos una fuente y ya no tenemos una resistencia, sino tenemos dos resistencias. Es decir, puede ser una carga, en este caso 9 ohm, y una resistencia que acá estamos representando la resistencia del cable, por ejemplo. ¿Sí? Para dar un ejemplo, no estamos dando valores reales, sino como solamente un ejemplo numérico. ¿Qué sucede en este caso? Nosotros tenemos lo que se llama resistencias en serie. Una resistencia en serie es cuando tenemos la entrada de la primera resistencia conectada a la fuente, la salida conectada a la entrada de la primera resistencia, de la segunda resistencia, y la salida de esta segunda resistencia a lo que sería la pata negativa de la fuente, ¿sí? Para cerrar el circuito. Esto sería de alguna forma equivalente a esto, a tener una resistencia de 10 ohm. Las resistencias en serie se suman, los valores se suman. En este caso sería 1 ohm más 9 ohm, 10 ohm. Fíjense que yo les puse acá dos nodos, podemos decir A y B. Entonces, A1 y A9 lo reemplazo por 10. ¿Sí? Y ahí llegó al circuito equivalente, una resistencia equivalente. Hasta ahí está claro. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo la misma fuente, 5 volt, ¿sí? Pero ahora las resistencias yo las pongo en paralelo, es decir, que en cada resistencia, ¿sí? Tenga la misma tensión, es decir, haya 5 volts. Si yo pongo un voltímetro entre cada resistencia, me va a dar 5 volts. Entonces, vamos a comparar ambos circuitos. Fíjense, en el caso de resistencia serie, la corriente es la misma para los dos. ¿Está claro? La corriente que circula para 1 ohm y para 9 ohm es la misma. ¿Sí? Lo que va a cambiar, y ahí yo lo puse en flechitas rojas, son las tensiones en cada resistencia. Esto recuérdenlo, yo no sé si lo vieron en taller en primero o en segundo. Ustedes hacían conexiones con lámparas, ¿sí? Lámparas en paralelo y en serie. Recuerden que cuando conectan en serie, dos lámparas en serie de 220, van a ver que la luminosidad de la lámpara se distribuye, ¿sí? Si yo pongo dos lámparas en serie, no se van a prender como siempre, sino se prenden a la mitad. Eso tiene que ver justamente porque se distribuye la caída de tensión. ¿Está claro? O sea, fíjense que la luminosidad en la lámpara no depende de la corriente, sino que depende justamente de la tensión. Es decir, la corriente va a ser la misma, pero las tensiones son distintas, ¿sí? Entonces, acá hay 5 volt, pero de repente en esta resistencia ya no hay 5 volt, ¿sí? Porque hubo una caída de tensión. Es decir, la tensión que va a estar en esta resistencia va a ser esta tensión, supongámosle que le ponemos E1, va a ser la corriente que circula por ella por la resistencia. Es decir, que va a ser la corriente que circula por un ohm. Perdón, acá, ¿sí? ¿Está claro? Es decir, corriente que circula por ella por su resistencia. Lo mismo acá, la tensión que va a haber en esta resistencia de 9 ohm va a ser la corriente, que va a ser la misma, en este caso la corriente I,
por la resistencia que va a ser 9 ohm. Es decir que en serie tenemos misma corriente, distintas tensiones. ¿Está claro? En paralelo, en el caso de paralelo, fíjense en lo que va a cambiar y ustedes ya se van a dar cuenta. Las tensiones son iguales, es decir, la tensión que hay en la resistencia de 9 ohm es la misma que hay en 1 ohm. Poniendo un tester entre ambas resistencias, lo que nosotros medimos es la tensión de la fuente. ¿Está claro? Ahora, ¿qué es lo que cambia? Fíjense, se bifurcan las corrientes, es decir, viene una corriente y de repente llega a este nodo, el nodo A, yo le puse nodo A, y se va a separar en una corriente I sub 9 e I sub 1. Les puse esos subíndices en relación a las resistencias. ¿Está claro? Entonces, en el caso de circuito paralelo, en cada resistencia las tensiones son iguales, pero lo que cambian son los valores de corriente. Y tengo que aplicar ley de Ohm también. Acá aplicamos ley de Ohm en cada resistencia. Entonces, ¿cuál va a ser el valor de la corriente en cada resistencia? Aplicamos ley de Ohm. Va a ser la tensión que conozco, que es la de la fuente, dividido el valor de la resistencia. Y acá esta va a ser I sub 9 e I sub 1 va a ser la tensión que hay en la fuente dividido el valor de la resistencia. Fíjense cómo van a ser las corrientes en relación a las resistencias. ¿Qué pasará si yo tengo 5 volt y lo divido por 9? Y acá 5 volt dividido 1. ¿Cuál va a ser la corriente mayor y cuál va a ser la corriente menor? Eso ya lo tienen que ir deduciendo en función de la resistencia. Esto es muy parecido a lo que pasa, por ejemplo, en las viviendas. Supongamos que yo cambio el tipo de fuente. Fíjense que esta es la representación de una fuente de corriente alterna, por eso yo le hice como una sinusoide, porque es variable, 220. En realidad en nuestras casas todas las cargas están conectadas en paralelo, ¿sí? Todas tienen la misma tensión. Por ejemplo, yo conecto una pava eléctrica, conecto el televisor, conecto un equipo de audio, todo a 220, ¿sí? Por eso es la misma tensión. Lo que va a cambiar de cada consumo es la corriente. ¿Está claro? No es lo mismo la corriente que consume un equipo de aire que la corriente que consume un equipo de audio, una Play, una computadora, un celular. ¿Está claro? Entonces, esto en general es lo que se ve más que nada en la realidad. Los circuitos en paralelo. ¿Sí?